Alejandro Vargas acababa de concluir un viaje de 10 días de inspiración arquitectónica. Disfrutaba del resplandor de Marbella, de su amante, y con un ramo de rosas de color champán cuidadosamente seleccionado en la mano, subió los escalones de su elegante piso en el barrio de Salamanca. Llevaba consigo el ligero cansancio del viaje y una superficial culpabilidad que ya había ensayado. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir el vídeo y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Para cuando empujó la puerta y entró, ya tenía las excusas preparadas. Sería el guión habitual, un problema inesperado con un nuevo proyecto comercial. Tenía las manos atadas, no le quedaba más remedio que alargar el viaje. Sin embargo, lo que le recibió no fue el rostro agotado de su mujer tras el reciente parto, ni el llanto de su hijo recién nacido. Fue un silencio absoluto. Carmen, la asistenta del hogar, estaba en el salón, guardando los últimos objetos pequeños en una caja de cartón. Al verle regresar, sus ojos permanecieron tan serenos como la superficie de un lago profundo. Habló con calma: señor Vargas, ha vuelto. La señora Vargas se mudó con el niño hace 15 días. El corazón de Alejandro se desplomó como si cayera desde una gran altura. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Las rosas en su mano desprendían un dulce aroma que ahora resultaba absurdamente irónico. ¿Qué has dicho? Casi creyó haber oído mal. Frunció el ceño y en su voz sonó esa autoridad incuestionable que usaba en su empresa. ¿A dónde se ha mudado? ¿Con sus padres? Carmen negó suavemente con la cabeza, doblando una última bayeta de microfibra y colocándola ordenadamente en su carrito de limpieza. No, señor. La señora dijo que había encontrado un sitio nuevo. Me pidió que hiciera una limpieza a fondo de la casa. Y con eso, mi trabajo aquí ha terminado. La mente de Alejandro se quedó en blanco. Isabel, su mujer, la mujer que siempre había sido dulce, dócil y que parecía depender completamente de él, se había ido sin decir una palabra mientras él estaba en un viaje de trabajo, menos de un mes después de dar a luz. Esto era completamente ajeno a su carácter. Sonaba como una broma absurda. Subió corriendo las escaleras hacia el dormitorio principal. El vestidor, que antes estaba lleno de la ropa de Isabel, y su tocador, repleto de productos de belleza, estaban completamente vacíos. Solo colgaban sus propios trajes hechos a medida y sus camisas impecables, con un aspecto solitario y como si se burlaran de su regreso. El ligero aroma a lavanda que siempre envolvía a su esposa había desaparecido. Lo había sustituido el olor estéril de los productos de limpieza. Corrió por el pasillo hasta la habitación del bebé. La lujosa cuna hecha a mano que él mismo había elegido estaba vacía. El móvil sobre la cuna, las pegatinas decorativas, los paquetes de pañales, la leche de fórmula ecológica en la esquina. Todo rastro del bebé había sido eliminado. La habitación estaba tan impecable que parecía que una nueva vida nunca hubiera entrado en ella. Un pánico desconocido se apoderó de él. Esto no era una esposa que, en medio de una rabieta, se iba a casa de su madre. Esto era una evacuación completa y premeditada. Sacó inmediatamente su iPhone y marcó el número de Isabel. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Una vez, 2, 3. El resultado fue el mismo. Buscó en sus contactos y llamó a sus suegros. Saltó directamente el buzón de voz. Desesperado, Alejandro se pasó una mano por el pelo y arrojó con rabia el ramo de rosas sobre la consola de la entrada. Los pétalos se esparcieron por el parqué. Se volvió hacia Carmen con tono duro. ¿Dejó algún mensaje, una carta? La expresión de Carmen permaneció impasible, como la de una espectadora distante. La señora Vargas solo dijo que usted lo entendería todo cuando volviera, y también me pidió que le entregara esto. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó unas hojas impresas perfectamente dobladas y se las tendió. Alejandro se las arrebató, esperando una carta llena de reproches o una lista emocional de quejas. Pero cuando las desdobló, sus pupilas se contrajeron. No era una carta. Era una hoja de cálculo profesional y meticulosamente detallada con todas sus transacciones financieras personales. En ella se enumeraban claramente todos los gastos de su tarjeta de crédito personal y de la tarjeta suplementaria conjunta de los últimos 2 meses. Desde la reserva de una suite de lujo con vistas al mar en Marbella, hasta las facturas de restaurantes exclusivos y los grandes cargos en la boutique de Cartier de la calle Serrano. Fecha, hora, lugar, importe exacto. Cada transacción estaba documentada con precisión quirúrgica. Pero lo que le heló la sangre fue la columna de notas del lado derecho. Escritas en un tono frío y objetivo, incluían descripciones como paquete romántico para 2, compra de anillos de diamantes a juego, bolso de marca para mujer.
Cada momento romántico que había compartido con Sofía en la Costa del Sol había sido reconstruido, cuantificado y convertido en una prueba irrefutable de su infidelidad. Un escalofrío recorrió su cuerpo de los pies a la cabeza. ¿Cómo había conseguido Isabel esto? Él había sido cuidadoso. Había usado cuentas discretas. ¿Cómo había podido recopilar una auditoría forense tan completa en tan poco tiempo? Esto no era algo que una simple ama de casa pudiera hacer. Sus ojos se dirigieron a la última línea del documento. Un texto en letra pequeña decía: para el Tribunal de la Conciencia, señor Vargas, todos los gastos mencionados ocurrieron durante las últimas semanas de mi embarazo y mi inmediata recuperación posparto. Espero que su viaje de inspiración haya sido productivo. No había firma, pero el tono tranquilo y comedido era, sin duda, el de Isabel. Alejandro miró los informes financieros, con los nudillos blancos por la tensión. Su orgullo, su racionalidad y su sensación de control se derrumbaron. Siempre había pensado que Isabel era el puerto seguro de su vida. Una mujer a la que, sin importar lo que él hiciera, se le podía convencer de volver con un par de palabras dulces y un regalo caro. Pero el documento en sus manos era tan preciso y letal como un bisturí, abriendo de un solo corte limpio su fachada de hipocresía. Había olvidado quién era Isabel antes de casarse. No era solo una ama de casa. Había sido auditora senior estrella en una de las Big Four, especializada en encontrar la corrupción más profundamente enterrada en informes financieros aparentemente perfectos. Por su familia, había renunciado a su carrera para apoyarlo. Se había acostumbrado tanto a su docilidad que había olvidado lo afilada que podía ser su mente. Y ahora, la espada que él había mantenido envainada por fin había sido desenvainada. Carmen, dijo, reprimiendo un vuelco en el pecho, ¿cuándo empezó mi mujer a comportarse de forma extraña? Carmen se lo pensó un momento. Supongo que al día siguiente de que usted volara a Marbella. La señora Vargas recibió una llamada. Después, se quedó completamente en silencio, sin llorar, sin gritar, solo sostenía al niño y lo miraba durante mucho, mucho tiempo. Hizo una pausa. Luego, empezó a llamar a una empresa de mudanzas y a un abogado. ¿Un abogado? El corazón de Alejandro dio un vuelco. La gravedad de la situación superaba todo lo que podía haber imaginado. No se trataba simplemente de una esposa que abandonaba el hogar. Era un ataque legal, planeado paso a paso. Corrió a su despacho, abrió su MacBook e intentó acceder a la banca online para comprobar sus cuentas personales y de inversión. Pero tras introducir la contraseña, apareció una advertencia en rojo en la pantalla. Sus cuentas han sido sometidas a un embargo judicial preventivo. Por favor, contacte con su sucursal o consulte con su asesor legal. ¿Embargo judicial? Las palabras cayeron sobre él como un mazo. Sus propiedades, sus carteras de acciones, sus fondos de inversión, toda la riqueza que había acumulado con tanto esfuerzo, se convirtieron en un instante en meras cifras intocables en una pantalla. Sin la cooperación de Isabel, no podía transferir ni un solo euro, ni siquiera para pagar un hotel. Se derrumbó en su sillón de cuero de ejecutivo, sintiendo por primera vez un verdadero terror. Podía vivir sin la ternura de Isabel, pero no podía sobrevivir sin el imperio material del que dependía. Inmediatamente marcó el número de su abogado personal, David, explicándole la situación a toda prisa. El abogado al otro lado escuchó en silencio durante un largo rato y luego habló con tono grave. Alejandro, la situación es probablemente peor de lo que piensas. Si el abogado de la parte contraria ha conseguido que un juez emita una orden de embargo de bienes sin tu conocimiento, significa que han presentado pruebas extremadamente contundentes. Normalmente, esto implica que el juez cree que existe un riesgo inminente y significativo de que ocultes, transfieras o malgastes el patrimonio conyugal. Pruebas contundentes. La hoja de cálculo pasó por la mente de Alejandro, pero no creía que unas cuantas compras de lujo pudieran justificar el bloqueo de toda su vida. Sí, continuó el abogado. Por ejemplo, si se demuestra que has transferido grandes sumas de dinero a un tercero sin relación directa contigo, o que has utilizado fondos matrimoniales para comprar bienes, inmuebles o coches de lujo para otra persona. Alejandro, ¿has hecho algo parecido? Un sudor frío brotó en la mano de Alejandro que sujetaba el teléfono. Pensó en Sofía. Para mantenerla contenta, no solo había pagado el alquiler de su lujoso apartamento en las 4 Torres, sino que también le había dado una tarjeta de crédito suplementaria para sus gastos diarios y, apenas el mes pasado, le había transferido un bonus de proyecto de 50.000 euros directamente a la cuenta de Sofía bajo la apariencia de un préstamo. Siempre había creído que esas transacciones eran imposibles de rastrear. En ese momento, la pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y su corazón casi se detuvo. Era una fotografía. De fondo se veía el ambiente estéril de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Su hijo, esa pequeña vida que apenas había visto,
Yacía en una incubadora, conectado a una multitud de monitores y vías intravenosas. Su diminuto rostro tenía un alarmante tono amarillento. Debajo de la imagen, solo una línea de texto. Mientras tú disfrutabas del sol y la playa, tu hijo luchaba por su vida aquí con una ictericia hemolítica aguda y grave. El médico dijo que si lo hubiera traído medio día más tarde, habría sufrido daños cerebrales irreversibles. En ese instante, toda su ira, confusión y pánico quedaron sepultados bajo una abrumadora y asfixiante ola de culpa. Antes de su viaje, Carmen había mencionado que el bebé parecía un poco amarillo, pero sus pensamientos estaban completamente centrados en su escapada. Simplemente lo había descartado, diciendo que la ictericia en los recién nacidos era normal. Solo ponlo más cerca de la ventana para que le dé la luz del sol. Y se olvidó del tema. Nunca imaginó que su negligencia casi le cuesta la vida a su hijo. Se levantó de un salto, cogió las llaves del coche y corrió hacia la puerta. Ya no le importaba el dinero ni la empresa. Solo quería ver a su hijo. Necesitaba ver a Isabel. Necesitaba explicarse, pedir perdón, arreglarlo todo. Pero cuando llegó a la entrada, Carmen le bloqueó el paso. Le tendió un último objeto. Señor Vargas, la señora Vargas me pidió que le entregara esta última prueba. Era una elegante memoria USB plateada. Alejandro la miró, sintiendo un siniestro presentimiento oprimiéndole el pecho. Con manos temblorosas, la insertó en su portátil y abrió el único archivo de audio. Una voz familiar pero a la vez extraña sonó por los altavoces. Era la voz de Sofía, llena de orgullo, coquetería y provocación. Isabel, no me malinterpretes. Alejandro te quiere, pero me necesita a mí. Sabes que es un arquitecto de primera. La inspiración es más importante para él que su propia vida. Y yo soy quien se la da. Hizo una pausa. Me dijo que vivir contigo es como mirar un estanque de agua estancada. Tranquilo, pero completamente aburrido. Yo soy la chispa que le hace arder de nuevo. De fondo se oía el bullicio de una cafetería animada. Alejandro podía imaginar la escena perfectamente. Sofía, sentada frente a Isabel, removiendo elegantemente su café con hielo, pronunciando esas palabras devastadoras. Luego se oyó la voz de Isabel, tan serena, tan desprovista de emoción que daba miedo. Así que te ha pedido que vengas a decirme que me aparte. No, no, rió Sofía en voz baja. Alejandro es muy sensible. No quiere hacerte daño, sobre todo ahora que acabas de tener al niño. Solo espera que lo entiendas. Ya sabes cómo son los hombres, necesitan variedad, no voy a romper tu familia. Solo quiero su compañía de vez en cuando. Como en este viaje a Marbella. Dijo que era para buscar inspiración para su nuevo proyecto. ¿Y tú te lo creíste? Sí, su tono se volvió más mordaz. Mírate, cuidando de la casa, cuidando de ese niño que no para de llorar. ¿Qué obtienes a cambio? Solo su atención superficial y cada vez menos de su tiempo. Mientras tanto, yo no tengo que hacer nada y obtengo toda su pasión y su generosidad. La semana pasada me transfirió 50.000 euros. Dijo que era dinero de bolsillo. Isabel, dime, ¿de quién crees que se preocupa de verdad? La grabación se cortó bruscamente. Alejandro se quedó helado, como si una descarga eléctrica lo hubiera atravesado. Los 50.000 euros que le había transferido a Sofía eran los dividendos de uno de los proyectos de su empresa. Le había dicho a Isabel que el cliente aún no había pagado la última factura. Pensó que era una mentira piadosa. Nunca imaginó que se convertiría en el puñal que Sofía clavaría en el corazón de su mujer. Pero lo que más le aterrorizaba era que, al recibir esta grabación, Isabel no lloró, no gritó, no le montó una escena como habría hecho una mujer corriente. No mostró el más mínimo signo de angustia. Simplemente, en silencio, recopiló pruebas, contactó con los mejores abogados de divorcios, organizó todo lo relacionado con su hijo y luego, justo cuando él estaba más confiado y despreocupado, le asestó el golpe más aplastante y letal. ¿Cuánto conocía realmente a esta mujer? Su frialdad, su racionalidad y su capacidad de resistencia eran como una red gigante, que se había ido cerrando lentamente alrededor de su cuello sin que él se diera cuenta. Incapaz de soportarlo más, salió de casa como un loco, se subió a su Mercedes y condujo a toda velocidad hacia la dirección del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, que encontró en Internet a partir de los monitores de la fotografía. Se saltó innumerables semáforos en rojo. En su cabeza solo había un pensamiento: encontrarla. Tengo que encontrarla. Media hora después, irrumpió en la sala de espera de la UCI neonatal. A través de los gruesos cristales, la vio de inmediato. Isabel llevaba una sencilla camisa blanca de botones y unos vaqueros azules. Su cuerpo, aún débil por el parto, parecía frágil, pero su espalda estaba completamente recta.
Estaba profundamente concentrada en una conversación con un médico de bata blanca, sosteniendo una pequeña libreta y tomando notas. Bajo la luz fluorescente del pasillo del hospital, su perfil parecía extraordinariamente tranquilo y firme. No era la esposa dulce y callada que recordaba. Era una mujer completamente desconocida que irradiaba una fuerza abrumadora. Alejandro corrió hacia el cristal, golpeándolo con las manos para llamar su atención. Isabel, Isabel, por favor, escúchame. Isabel pareció notar el ruido y giró lentamente la cabeza. Su mirada atravesó el cristal y se posó en el rostro desesperado de Alejandro. En sus ojos no había ira, ni dolor, ni siquiera la más mínima emoción. Solo había un abismo oscuro, profundo e insondable, como si estuviera mirando a un completo desconocido que no tenía absolutamente nada que ver con ella. Lo miró en silencio durante 2 segundos, y luego volvió a girar la cabeza, reanudando su conversación con el médico sobre el estado de su hijo, como si Alejandro simplemente no existiera. Esa indiferencia total y absoluta era más aterradora que la pelea más violenta. Alejandro sintió que todas las fuerzas le abandonaban. Se apoyó impotente en la fría pared. En ese momento, su teléfono sonó. Era su abogado, David, cuyo tono expresaba una urgencia extrema. Alejandro, es un desastre. Acabo de recibir una ampliación de la demanda del abogado de la parte contraria. Tu socio, Javier Torres, acaba de presentar pruebas al juzgado en nombre de la empresa. Te acusa formalmente de malversación de fondos corporativos y de incumplimiento de tus deberes fiduciarios. ¿Malversación de fondos? La cabeza de Alejandro zumbaba. Era incapaz de procesar el significado de esas palabras. Él y Javier eran compañeros desde la universidad. Habían construido su estudio de arquitectura desde cero. Más de 15 años de amistad. Eran prácticamente familia. ¿Cómo podía Javier acusarlo? Es imposible. Javier nunca haría eso. Alejandro, cálmate y escucha. Le interrumpió David con una severidad inusitada. Las pruebas que han presentado son irrefutables. Incluyen extractos bancarios que demuestran que falsificaste gastos de proyectos y contratos de compra para desviar fondos de la empresa a tus cuentas personales. Hizo una pausa antes de continuar. La transacción más grande son esos 50.000 euros que transferiste recientemente a una chica llamada Sofía Morales. El abogado de la parte contraria alega que ese dinero no eran dividendos personales, sino fondos malversados del presupuesto de un proyecto en curso. Alejandro sintió como si lo hubieran sumergido en agua helada. Para satisfacer los crecientes apetitos de Sofía y su lujoso estilo de vida, había recurrido a dudosas maniobras contables, utilizando su posición para alterar las cifras de algunos proyectos. Creía que lo había hecho de forma impecable, convencido de que ni siquiera el contable interno de la empresa podría detectar las irregularidades. Pero había olvidado a qué se dedicaba Isabel antes de casarse con él. Era auditora. Y una de las mejores, especializada en descubrir los fraudes más ocultos en informes aparentemente perfectos. Tras el matrimonio, eligió voluntariamente quedarse en un segundo plano para apoyarle. Y él se había acostumbrado tanto a su aparente sumisión que había olvidado su mente brillante. Ahora, la mente que había permanecido en silencio había vuelto a la acción. Javier no pudo haber revisado esos registros. ¿Por qué hace esto ahora?, murmuró Alejandro, incapaz de aceptar la traición de su mejor amigo. Alejandro, esa es la clave, respondió David con un tono abatido. Mi hipótesis es que tu mujer fue a ver a Javier primero. Le mostró las pruebas preliminares de tu malversación. Como socio, si Javier lo sabía y no lo denunciaba, o peor aún, lo encubría, se enfrentaba a responsabilidad penal y a la pérdida de su licencia. Ante la necesidad de salvar la empresa y su propio futuro, no tuvo elección. Tu mujer hizo una jugada perfecta. Eliminó a tu último aliado. El teléfono se le resbaló de la mano a Alejandro y cayó al suelo del hospital. La pantalla se hizo añicos. Por fin entendió el plan de Isabel. No solo quería el divorcio, no solo quería repartir los bienes, estaba usando su experiencia profesional para lanzarle un ataque legal preciso y devastador. Primero, usó los extractos bancarios y la grabación de audio para demostrar la infidelidad y el uso indebido de los bienes gananciales, consiguiendo el embargo de sus activos personales. Luego, usó sus habilidades de auditora para destapar su fraude corporativo y convertir a su propio socio en su acusador, destruyendo su carrera y su principal fuente de ingresos. Cada paso estaba conectado, cada golpe era mortal. Mientras estaba allí, reducido a una sombra de sí mismo, su Apple Watch vibró. Era Sofía. Su voz sonaba estridente, histérica. Alejandro, ¿por qué han rechazado mi tarjeta platino del Santander? Estaba en la boutique de Louis Vuitton de El Corte Inglés y la cajera dijo fondos insuficientes delante de todo el mundo. ¿Te imaginas la humillación?
Y los 50.000 euros que me transferiste, me acaba de llamar el banco. Dicen que el dinero está congelado por una investigación de fraude. ¿Qué está pasando? Al escuchar sus quejas, Alejandro sintió por primera vez una profunda aversión. Lo que antes le parecía encantador ahora sonaba vacío, superficial, irritante. Todas mis cuentas están embargadas por orden judicial, respondió con agotamiento. Hubo unos segundos de silencio, luego, un grito aún más agudo. ¿Embargadas? ¿Y qué pasa con mi alquiler? ¿Y con el dinero que ibas a darme el mes que viene? Alejandro, ¿no decías que eras un arquitecto de éxito e influyente? ¿Cómo has permitido que esto pase? Alejandro no supo qué responder. Me da igual. Es tu problema. Soluciónalo ahora mismo o se acabó lo nuestro. La llamada se cortó bruscamente. Alejandro miró su teléfono destrozado en el suelo y soltó una risa hueca y amarga. Esa era su chispa de inspiración. En el momento en que dejó de poder ofrecerle dinero, lo único que quedó ardiendo fue él mismo. Levantó la vista y miró de nuevo a través del cristal de la unidad neonatal. Isabel ya había terminado de hablar con el médico. Estaba de pie junto a la incubadora, mirando a su hijo con una profunda ternura. En su rostro no había ni rastro de triunfo, ni de satisfacción, ni de venganza, solo una calma serena, como si simplemente hubiera completado una tarea difícil pero necesaria. En ese momento, el teléfono del trabajo en el bolsillo de su chaqueta vibró. Lo sacó. Era un nuevo correo electrónico del abogado de Isabel. Asunto: propuesta de acuerdo en el caso de malversación del señor Alejandro Vargas. Lo abrió y leyó rápidamente el texto. Los términos eran brutalmente simples. Isabel aceptaría no presentar acciones civiles adicionales por el uso indebido de los bienes conyugales y no solicitar la pena máxima en el proceso penal, siempre que él aceptara un acuerdo de divorcio extremadamente severo. Tenía que ceder el 90% de todo el patrimonio conyugal, incluida su casa y todas sus inversiones. Su participación en el estudio de arquitectura sería transferida a Isabel a una valoración mínima como compensación por los fondos malversados. Lo único que podría conservar era su coche y una cuenta bancaria básica. Además, tendría que pagar la pensión alimenticia máxima para el niño hasta que cumpliera los 18 años. No era un divorcio, era una ejecución financiera. Al final del correo había un mensaje transmitido por el abogado de Isabel. Señor Vargas, mi clienta desea aclarar que no actúa por venganza, sino para recuperar lo que por derecho le pertenece a ella y a su hijo, incluyendo todo lo que usted sustrajo de esta familia y de la empresa que usted fundó. Tiene 24 horas para considerarlo. Si se niega, se enfrentará a 2 grandes juicios y hasta 10 años en una prisión de régimen cerrado. Tic-tac. El reloj analógico de la pared del hospital sonaba como una cuenta atrás hacia la muerte, golpeando sin piedad los ya destrozados nervios de Alejandro. Levantó la vista, mirando con desesperación la silueta tras el cristal. Sabía que no era una amenaza vacía. Si Isabel decía que lo haría, lo haría. En ese momento, las puertas de la unidad neonatal se abrieron con un suave silbido. Isabel salió lentamente, pasó justo a su lado sin dignarse a mirarle. Alejandro se abalanzó y la agarró del brazo. Su voz se quebró en una súplica. Isabel, por favor, te lo ruego, ¿podemos hablar? Por nuestro hijo. Isabel se detuvo, giró lentamente la cabeza y por primera vez, le miró directamente a los ojos. Su mirada era fría como el hielo. Pronunció cada palabra con absoluta claridad. Alejandro, cuando estabas en la playa divirtiéndote con otra mujer, ignorando por completo a tu hijo recién nacido que estaba gravemente enfermo, perdiste todo el derecho a volver a usar la palabra hijo en mi presencia. Dicho esto, se soltó el brazo con facilidad y siguió caminando por el pasillo, sin mirar atrás. Su porte era firme, inquebrantable, cada paso aplastando los restos del corazón de Alejandro. La vio desaparecer al doblar la esquina. Sus piernas finalmente cedieron. Se deslizó por la pared y cayó sobre el frío linóleo. En ese momento, comprendió que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pensó que solo estaba perdiendo a una esposa. Ahora se daba cuenta de que había perdido todo su universo. Y el arquitecto de esa destrucción había sido él mismo. Sentado, paralizado, en el suelo helado del hospital, sintió como cada gramo de fuerza abandonaba su cuerpo. El olor a desinfectante le quemaba la nariz, provocándole náuseas. Era una derrota total y aplastante, sin la más mínima posibilidad de luchar. Su carrera, su imperio financiero, las relaciones que creía tener bajo control, todo había sido aniquilado en una sola noche. Y la persona que lo había orquestado todo era la esposa a la que siempre había considerado la más débil. El correo en su teléfono brillaba como un ultimátum final: 24 horas.
Tenía 24 horas para decidir si pasaría el resto de su vida en la ruina o en la cárcel. Se obligó a levantarse del suelo, moviéndose como un muerto viviente, y salió tambaleándose del hospital. No fue a casa. Aquella casa vacía y estéril lo habría asfixiado aún más. Tampoco fue a la oficina. No tuvo el valor de enfrentarse a Javier o a los empleados que una vez lo respetaron. Condujo sin rumbo por las calles de Madrid. Las luces de neón se reflejaban en su rostro pálido y sin vida. Antes amaba esta ciudad. Aquí había pasado de ser un estudiante sin un céntimo a un arquitecto de éxito y reconocido. Creía que poseía esta ciudad. Ahora se daba cuenta de que no era más que un hombre derrotado a punto de ser desechado como basura. Sin darse cuenta, llegó al lujoso complejo de las 4 Torres, donde vivía Sofía. No sabía por qué había venido. Quizás necesitaba hablar con alguien. Quizás buscaba desesperadamente un poco de consuelo en la pasión a la que se había vuelto adicto. Subió en el ascensor y abrió la puerta con su llave de repuesto. Lo que encontró no fueron los brazos de Sofía, sino un salón casi vacío. Varias maletas grandes estaban abiertas en el suelo. Sofía metía a toda prisa bolsos y ropa de diseño en ellas. Al verlo, se quedó paralizada por un momento. Una expresión de pánico cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una mirada fría y defensiva. ¿Qué miras? Estás arruinado. ¿Por qué pensabas que me quedaría aquí a morir de hambre contigo? Alejandro la miró. La última ilusión en su corazón se hizo polvo. Todos los regalos caros que le había hecho eran ahora simplemente cosas que intentaba llevarse antes de huir. ¿No decías que me querías por quién era, no por mi dinero?, dijo con una sonrisa amarga. Sofía ni siquiera levantó la vista, guardando un collar de diamantes en una caja de terciopelo. Sí, te quería, pero el amor no paga el alquiler. Su tono era burlón. Alejandro, no seas ingenuo. Soy una chica joven en la flor de la vida. ¿Por qué iba a aguantar a un hombre de mediana edad? Quería un mejor nivel de vida. Ya no puedes dármelo, así que se acabó. Sus palabras eran como dagas envenenadas, clavándose con precisión en su ya destrozado corazón. De repente, todo le pareció absurdo. Por esta mujer, había traicionado a su esposa, abandonado a su hijo y arruinado su propia carrera. Los 50.000 euros que te transferí eran dinero de la empresa. Es dinero negro. Si lo usas, podrían considerarte cómplice, dijo fríamente. Las manos de Sofía se detuvieron de inmediato. Su rostro palideció. Rápidamente sacó una tarjeta de débito de su bolso y la arrojó al suelo, a sus pies. Aquí tienes tu tarjeta. El PIN es tu fecha de nacimiento. No he tocado ni un céntimo de esa transferencia, farfulló nerviosamente. No vuelvas a contactarme. Cerró bruscamente las maletas y salió del apartamento, dejándolo solo con la imagen de su espalda alejándose. Alejandro se quedó solo en ese espacio vacío y resonante. Recogió la tarjeta del suelo y soltó una risa silenciosa. Esa era la pasión por la que lo había sacrificado todo. Llegó rápido y se fue aún más rápido, dejando solo cenizas a su paso. Su teléfono vibró de nuevo. Era su abogado. Alejandro, el tiempo se acaba. ¿Cuál es tu decisión? Si el caso sigue adelante y el fiscal presenta cargos formales, se acabó todo. Alejandro respiró hondo, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Dile al abogado de la parte contraria que acepto. Firmaré. En el momento en que tomó esa decisión, sintió como si el alma abandonara su cuerpo. Había perdido, y lo aceptaba. Quizás quedarse sin nada era el precio más leve que podía pagar por su arrogancia y su traición. Al día siguiente, acompañado por David, Alejandro firmó el humillante acuerdo de divorcio. Mientras veía secarse su tinta en el papel, sintió que la primera mitad de su vida concluía con un final patético y miserable. Al salir del bufete de abogados, el sol lo cegó. Se quedó en la acera, sin saber a dónde ir. Había perdido su casa, su carrera y su riqueza. Pensó en el bebé que todavía estaba en el hospital. Era su única sangre, su última conexión con el mundo. Movido por una fuerza invisible, condujo de nuevo al hospital. Pero esta vez no fue a la unidad neonatal, sino al departamento de archivos médicos. Usando un antiguo favor de un médico conocido, suplicó que le dejaran ver el historial de su hijo. Cuando tuvo la gruesa carpeta en sus manos y empezó a pasar las páginas una por una, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El expediente detallaba todo el proceso desde el nacimiento del niño hasta su hospitalización de emergencia. Leyó que al tercer día después del parto, Isabel notó un nivel anómalo de ictericia y consultó a un pediatra. El médico recomendó observación. Al quinto día, una preocupada Isabel pagó de su bolsillo un análisis de sangre completo para el bebé.
Los resultados mostraron un nivel peligrosamente alto de hemólisis. El médico recomendó la hospitalización inmediata, pero la unidad infantil estaba llena. Desde ese día, Isabel viajaba cada día entre su casa y el hospital, con el niño en brazos, monitorizando los niveles de bilirrubina y esperando a que se liberara una cama. Esos eran exactamente los días en que él estaba en Marbella con Sofía, bebiendo cócteles con vistas al mar. Al 10º día, el estado del bebé empeoró drásticamente. El índice de ictericia se disparó a un nivel crítico. Isabel tomó la decisión en cuestión de segundos, firmó los papeles de consentimiento de emergencia y llevó al niño a la UCI neonatal para una intervención urgente. Las notas del médico de cabecera eran muy claras. El paciente llegó justo a tiempo. Un retraso de unas pocas horas más habría provocado una encefalopatía bilirrubínica, causando un daño neurológico irreversible. Y en las líneas para la firma del consentimiento del padre o tutor, el nombre de Isabel aparecía una y otra vez. Solitario, insistente, desesperado. La línea destinada al padre permanecía completamente en blanco. Alejandro siguió pasando las páginas, y las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, corriendo por su rostro. Siempre había creído que la venganza de Isabel estaba motivada por el dolor de una mujer engañada. Ahora comprendía que el verdadero punto de no retorno no fue su infidelidad, sino su total indiferencia hacia la vida de su hijo, mientras ella corría sola por los pasillos del hospital, aferrándose a su bebé que se balanceaba entre la vida y la muerte, firmando documentos que podían decidir su destino. Él estaba a miles de kilómetros de distancia, conquistando a otra mujer. Ese dolor profundo y desgarrador fue lo que convirtió su corazón en piedra. Salió tambaleándose del archivo con un caos en la cabeza. Y entonces, al final del pasillo, la vio. Isabel sostenía en brazos al bebé, ya dado de alta, envuelto en una suave manta y durmiendo plácidamente. Isabel parecía agotada, pero su rostro irradiaba una nueva paz, una calma serena. Alejandro dio instintivamente un paso adelante. Quería acercarse. Quería ver a su hijo. Quería decir que lo sentía profundamente. Pero justo en ese momento, un hombre elegante y apuesto se acercó a ella. Con un movimiento natural, tomó al bebé en brazos con una mano mientras que con la otra sostenía suavemente a Isabel por el codo. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era el doctor Mateo Herrera, un reputado pediatra y antiguo compañero de universidad de Isabel. Mateo miró al niño con ternura. Luego levantó la vista hacia Isabel, y dijo en voz baja: «Isa, lo peor ya ha pasado. A partir de ahora, yo cuidaré de vosotros». Isabel lo miró y sonrió, una sonrisa genuina y cálida que Alejandro no había visto en años. Era una sonrisa llena de gratitud, de confianza, de alivio, de esa paz que él nunca había podido darle. En ese instante, Alejandro se quedó helado. Se sintió el hazmerreír más ridículo del mundo. Creía que todo había sido obra exclusiva de Isabel, una estrategia fría y brillante ejecutada en solitario. Pero ahora comprendía que había toda una historia detrás. Pensaba que Isabel había librado la guerra sola, pero en sus momentos más oscuros, alguien había estado a su lado. Alguien que le ofreció consejo médico, guía y apoyo. Un pensamiento aterrador comenzó a crecer en su mente. ¿Y si este contraataque perfecto no fue solo idea de Isabel? El pensamiento se enroscó en su pecho como una hiedra venenosa, asfixiándolo. Se quedó inmóvil, observando cómo Isabel y el doctor Herrera salían juntos del hospital y se subían a un Range Rover negro aparcado en la entrada. Se movían con la armonía de una verdadera familia. La mente de Alejandro se quedó en blanco. Recordó a Mateo Herrera. En los tiempos de la universidad, Mateo sentía algo por Isabel, pero Alejandro la había conquistado con su insistencia y la promesa de una vida de lujo. Pensaba que Mateo era parte del pasado. Nunca imaginó que en el momento en que más había descuidado a Isabel, este hombre volvería a su vida como su protector. Al reconsiderar los hechos, todo empezó a encajar. ¿Cómo pudo Isabel identificar tan rápidamente la gravedad de la ictericia del bebé y exigir una atención urgente? Porque un especialista la estaba guiando. ¿Cómo encontró la determinación para ejecutar un ataque legal tan preciso? Porque no estaba sola cuando más lo necesitaba. Quizás fue Mateo quien la ayudó a encontrar al mejor abogado de divorcios. Un frío profundo recorrió el cuerpo de Alejandro. Creía que su traición había hecho cambiar a Isabel. Ahora se daba cuenta de que él solo había sido el catalizador. Lo que realmente la había transformado fue el sólido apoyo que la sostuvo cuando caía. Su castigo había sido una ejecución perfectamente preparada desde el principio. No era injusto. Vio cómo el coche negro desaparecía en el tráfico. Se sintió exiliado del mundo. Había perdido todo lo que creía suyo. E Isabel, al abandonarlo, claramente había encontrado algo mejor.
Los días siguientes se convirtieron en un auténtico purgatorio para Alejandro. Se mudó de la mansión multimillonaria que simbolizaba su éxito a un pequeño apartamento en Getafe, con un alquiler de 800 euros al mes. Gracias a la cesión de su participación y a la devolución de los fondos, Javier decidió no presentar cargos penales por malversación, pero su reputación en el mundo de la arquitectura de Madrid quedó completamente destruida. Ninguna firma que se preciara quería tener nada que ver con él. Se vio obligado a vender su Mercedes y sobrevivía con los pocos ahorros que le quedaban. Intentó aceptar encargos como freelance, pero los clientes adinerados que antes lo admiraban ahora lo evitaban. Había caído desde lo más alto al barro, y había conocido el verdadero sabor de la indiferencia humana. Sofía desapareció sin dejar rastro. Sus amigos dejaron de responder a sus llamadas. Empezó a sufrir de insomnio crónico. Su mente repasaba los recuerdos una y otra vez. Recordaba la primera vez que vio a Isabel con una blusa blanca, leyendo tranquilamente en la biblioteca. Recordaba sus ojos llenos de lágrimas en su boda. Recordaba a una Isabel embarazada preparándole algo de picar en la cocina a altas horas de la noche. Esos momentos, que antes consideraba sencillos, incluso aburridos, eran ahora recuerdos invaluables que nunca podría recuperar. Por fin entendió que lo que había destruido no era algo trivial. Era lo más valioso que había tenido. Empezó a extrañar a su hijo con un dolor físico, a esa pequeña vida que apenas había sostenido en brazos. Según el acuerdo de divorcio, pagaba puntualmente la pensión alimenticia cada mes, pero no tenía la menor idea de cómo estaba el niño. ¿Estaba creciendo bien? ¿Sonreía ya? Varias veces condujo hasta el barrio donde vivían los padres de Isabel, aparcando a distancia, con la esperanza de verlo aunque fuera un instante, pero nunca lo consiguió. Isabel parecía haber previsto cada uno de sus movimientos, manteniendo al niño completamente fuera de su alcance. Hasta que un día, 3 meses después, recibió una llamada inesperada. Era Javier. Su voz sonaba extraña, una mezcla de incomodidad y lástima. Alejandro, ¿dónde estás? ¿Podemos vernos? Alejandro dudó un momento, pero aceptó. Se encontraron en una cafetería destartalada. Javier parecía más viejo, más cansado. Le sirvió una taza de café y guardó silencio un largo rato antes de hablar. La empresa está ahora bajo el control total de Isabel. Ha traído un equipo de gestión profesional y, sinceramente, las cosas van mejor que cuando la dirigíamos nosotros. La mano de Alejandro se detuvo sobre la taza. No dijo nada. Sé que me odias, suspiró Javier. Pero cuando Isabel me puso esos registros delante, no tuve elección. O la empresa se hundía y los dos íbamos a la cárcel, o te sacrificaba a ti para salvar la empresa y a los 40 empleados que dependen de ella. Lo entiendo, respondió Alejandro con voz ronca. En ese momento, ya no tenía derecho a odiar a nadie. En realidad, estoy aquí en nombre de otra persona. Javier sacó un sobre grueso de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Isabel me pidió que te diera esto. Alejandro se quedó helado. Pensaba que, aparte de las transferencias mensuales de la pensión, sus vidas nunca más se cruzarían. Con manos temblorosas, abrió el sobre. No era un documento legal, era un juego de fotografías. Fotografías de su hijo. Había fotos profesionales de su primer año de vida. El bebé, vestido con un pequeño traje, sonriendo con una alegría radiante. En otras, gateaba por la hierba, sus regordetas manos agarrando el verde. Y en una foto especial, el niño estaba en un cochecito mientras Isabel, agachada a su lado, lo miraba con un amor absoluto y luminoso. Cada imagen documentaba el crecimiento del niño y la felicidad de Isabel como madre. En el fondo del paquete había una pequeña tarjeta. Con la elegante caligrafía de Isabel, estaba escrito: «Está muy bien. Espero que tú también puedas empezar una nueva vida». Las lágrimas de Alejandro cayeron sobre la mesa. Este conjunto de fotos se convirtió en la única luz tenue en su oscuro mundo. Las guardó con cuidado y las miraba cada noche. Ver la sonrisa inocente de su hijo parecía aliviar un poco el dolor que llevaba en el pecho. El mensaje de Isabel, «Espero que tú también puedas empezar una nueva vida», era una bendición lejana y una despedida definitiva. Comprendió que ella había dejado completamente atrás el pasado y había comenzado una nueva etapa con su hijo, y que él también debía levantarse de las ruinas que él mismo había creado. Dejó de aspirar a lo imposible, renunció a la idea de un regreso glorioso, enterró el ego del arquitecto de éxito y volvió a poner los pies en la tierra. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa de reformas y construcción en las afueras, empezando como ayudante de delineante. Sus compañeros no conocían su pasado. Solo veían a un hombre de mediana edad con mala suerte. Cada día dibujaba planos básicos, visitaba obras polvorientas, tomaba medidas y supervisaba la instalación de electricidad y fontanería.
El trabajo era duro y el sueldo era solo una pequeña fracción de lo que antes gastaba en una sola cena. Pero por primera vez en su vida, se sentía conectado con la realidad. Cada tarde, al volver a su pequeño apartamento, preparaba algo sencillo y luego abría los libros de arquitectura, reestudiando los fundamentos que antes había despreciado. Descubrió que, al dejar de lado la estética superficial y las ideas pretenciosas y volver a lo esencial, crear espacios seguros, cómodos y funcionales, había recuperado su amor por el diseño. Dejó de perseguir fachadas llamativas. Empezó a centrarse en materiales sostenibles, en la lógica de los espacios, en si la altura de una encimera era realmente cómoda para quien cocinaba. Sus proyectos ya no servían para alimentar su ego, servían a las personas. 6 meses después, la empresa consiguió un proyecto complicado. Un cliente había comprado una casa con una distribución caótica, llena de muros de carga y con una iluminación natural terrible. Varios diseñadores habían fracasado en encontrar una solución viable. El jefe de proyecto estaba desesperado. Alejandro, en silencio, cogió los planos y los estudió durante 3 días. Al tercer día, presentó un proyecto de reforma completo. No proponía derribar la casa. En su lugar, mediante un uso inteligente de espejos, una reorganización de los tabiques no estructurales y un diseño preciso de la iluminación, consiguió maximizar el espacio y la luz. Cada detalle estaba respaldado por cálculos estructurales y especificaciones técnicas rigurosas. Era un trabajo sólido, profesional e impecable. El cliente aprobó el proyecto de inmediato. Este proyecto lo convirtió en una figura clave en la pequeña empresa. Su jefe empezó a asignarle trabajos más importantes. Poco a poco, su vida empezó a estabilizarse. Seguía pagando la pensión el primer día de cada mes, pero nunca intentó interferir en la vida de Isabel. Sabía que mantenerse al margen era lo único correcto que podía hacer por ellos. Pasaron 2 años sin darse cuenta. Alejandro era ahora el diseñador jefe de la empresa. Ya no buscaba reconocimiento. Estaba centrado exclusivamente en su trabajo. Sus proyectos empezaron a ganarse una reputación entre los clientes por su funcionalidad, profesionalidad y profunda humanidad. Un día, mientras trabajaba en su despacho, la secretaria llamó por el interfono. Alejandro, tiene una visita. El doctor Mateo Herrera. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. El doctor Herrera salió al pasillo y abrió la puerta de la sala de reuniones. Allí estaba el hombre que nunca había olvidado. Mateo tenía el mismo aspecto que 2 años atrás. Apuesto, tranquilo, sereno. Al verlo, se levantó y le tendió la mano cortésmente. Alejandro, hola, siento venir sin avisar. Espero no molestar. Alejandro le estrechó la mano con tensión, mientras su mente se llenaba de dudas. Doctor Herrera, ¿qué le trae por aquí? Es Isabel. Quiere verte, respondió directamente. Alejandro levantó la vista sorprendido. ¿Isabel quería verlo? ¿Está todo bien? ¿Y Leo? Preguntó de inmediato. Ambos están perfectamente, respondió Mateo con una sonrisa sincera. Hizo una pausa antes de continuar. Alejandro, sé que podrías tener una idea equivocada sobre mi papel en el pasado, así que quería aclararlo antes de que la veas. Cuando Isabel se enteró de la infidelidad y Leo estaba en la UCI, estuve allí para apoyarla. Pero todo lo que hizo la auditoría, la estrategia legal fue decisión suya. Yo solo ofrecí ayuda médica para Leo y apoyo como amigo. Es mucho más fuerte e independiente de lo que nunca imaginaste. Alejandro guardó silencio, así que su paranoia no era más que una proyección de su propia culpa. Como él mismo era capaz de engañar, asumió que todo el mundo conspiraba. Quiere verte hoy porque hay una decisión importante que requiere tu consentimiento, añadió Mateo con tono serio. El pecho de Alejandro se oprimió. ¿Es Leo? ¿Está enfermo? No, no te preocupes, respondió Mateo. Leo está perfectamente sano. Hizo una breve pausa. Es otra cosa. Isabel y yo vamos a casarnos. Después de la boda, quiero darle a Leo una familia completa y unida. Quiero adoptarlo oficialmente. La palabra adoptar golpeó a Alejandro como una bola de demolición. Conocía la ley. Si aceptaba la adopción por parte del padrastro, sus derechos como padre se extinguirían para siempre. Legalmente, se convertiría en un completo extraño para su propio hijo. Para que el proceso de adopción sea válido, el tribunal requiere la renuncia voluntaria a los derechos de paternidad del padre biológico, continuó Mateo. Isabel ya ha aceptado. Ahora necesitamos tu firma. Sacó un grueso documento legal de su maletín. Una solicitud de consentimiento de adopción y extinción de la patria potestad. Alejandro miró el papel. Sus manos temblaban violentamente. Quería negarse.
Quería gritar. No, es mi hijo. ¿Por qué tengo que entregárselo a otro hombre? Pero, ¿con qué derecho podía negarse? Durante los últimos 2 años, quien había estado allí era Mateo. Mateo había visto a Leo dar sus primeros pasos. Había oído sus primeras palabras. Cuando Leo tenía fiebre en mitad de la noche, era Mateo quien lo sostenía en la sala de espera. ¿Y él qué había hecho? Alejandro, el padre biológico, aparte de frías y automáticas transferencias bancarias. ¿Qué había aportado? Ni siquiera tenía derecho a sostener a su propio hijo. Mateo pareció captar su angustia. Habló con suavidad. Alejandro, sé que parece cruel, pero piensa en Leo. Tiene más de 2 años. Empieza a entender el mundo. Pronto irá a la guardería y preguntará por qué los otros niños tienen a su papá en casa y el suyo solo aparece en unas pocas fotos. Hizo una pausa. Quiero adoptarlo no para quitarte nada a ti, sino para darle a él una infancia completa, sin confusiones ni estigmas. Tendrá una madre que lo quiere profundamente y un padre que lo tratará como si fuera suyo. Crecerá en un hogar lleno de amor. Respiró hondo antes de continuar. Y no le mentiremos. Cuando sea lo suficientemente mayor, sabrá la verdad. Sabrá que tiene un padre biológico que lo quiso lo suficiente como para tomar la decisión más difícil. Y ese día, si quiere buscarte, será su elección. Las palabras de Mateo eran sinceras. No había arrogancia en ellas, ni presión. Todo giraba en torno al bienestar del niño. En comparación, el apego de Alejandro parecía egoísta, vacío. Cerró los ojos con dolor. Sabía que Mateo tenía razón. Un hogar estable y lleno de amor era esencial para el desarrollo de un niño. Y él ya no podía ofrecerlo. ¿Con qué derecho iba a impedir que otro lo hiciera? Ya había destruido demasiado. No podía permitir que su ego destruyera también el futuro de su hijo. Necesito verla, dijo con voz quebrada. Quiero oírlo de ella. Mateo asintió comprensivamente. Claro. Te está esperando en la cafetería de abajo. Alejandro se ajustó el cuello de la camisa, respiró hondo y salió de la habitación. Cada paso se sentía como caminar sobre cristales rotos. En la cafetería, Isabel estaba sentada junto a la ventana. Habían pasado 2 años. Pero al mismo tiempo, parecía la misma. Llevaba un corte de pelo corto, elegante y profesional, y una chaqueta perfectamente entallada. Irradiaba la confianza y la elegancia de una mujer de éxito. Pero sus ojos seguían siendo claros, tranquilos. Al verlo acercarse, no se levantó, solo señaló el asiento de enfrente. ¿Cómo estás? Alejandro se sentó, sin saber qué decir. Estoy bien, respondió Isabel con un tono sereno, como si hablara con un conocido lejano. La empresa prospera. Leo está precioso. ¿Y tú? Javier me dijo que te iba bien en tu nuevo trabajo. Sobrevivo, respondió Alejandro con una sonrisa amarga. Me da para pagar el alquiler. Un breve silencio se instaló entre ellos. Mateo ya te lo ha explicado todo, dijo finalmente Isabel. Alejandro asintió, sin apartar la vista de ella. ¿Es realmente lo que quieres? Ella sostuvo su mirada, sin vacilar. Alejandro, ambos necesitamos mirar hacia adelante. Hace mucho que dejé atrás el pasado. Mi única prioridad ahora es darle a Leo el mejor entorno para crecer. Hizo una pausa. Mateo es maravilloso con él, y Leo lo adora. Cuando están juntos, son un verdadero padre y un hijo. Alejandro apretó los labios. ¿Así que quieres borrar completamente mi existencia como su padre? Una nota de reproche se deslizó en su voz. Isabel negó lentamente con la cabeza. Una emoción compleja apareció en sus ojos. Compasión, pero sobre todo, determinación. No te estoy borrando, lo estoy protegiendo a él. Su tono era firme. No quiero que crezca a la sombra de una familia rota. No quiero que escuche los comentarios de otros padres en el colegio. No quiero que se pregunte por qué su papá no vive con nosotros. Lo miró fijamente. Alejandro, respóndeme una cosa. En los últimos 2 años, además de enviar dinero, ¿has cumplido con una sola obligación paternal? Cada palabra era como una aguja clavándose en su pecho. ¿Sabes cuál es su juguete favorito? ¿Sabes a qué alimentos es alérgico? ¿Sabes si extiende el brazo derecho o el izquierdo cuando se cae? Alejandro no pudo responder, porque todo era verdad. Darle una familia completa es lo único que puedo hacer por él ahora, continuó Isabel. Por eso te pido esto, por última vez. Su voz se suavizó, pero su decisión era inquebrantable. Déjanos ir, déjalo ir a él. Alejandro la miró durante un largo rato. En sus ojos no quedaba ni rastro del amor que una vez sintió por él. Solo había la feroz determinación de una madre.
Comprendió que no tenía ningún derecho a aferrarse a ellos. Cogió el bolígrafo que Mateo había dejado sobre la mesa. Con manos temblorosas, firmó el documento de renuncia a sus derechos parentales. En el momento en que la tinta se secó, sintió como se rompía el último vínculo que lo unía a este mundo. Tras un largo silencio, deslizó el documento hacia ella. Sintió como si ese gesto hubiera vaciado su vida. Se levantó, sin mirarla, y se dio la vuelta para marcharse. Alejandro. La voz de Isabel lo detuvo. Se quedó helado, sin volverse. Gracias. Su voz era suave, pero firme. Como compensación, la participación que cediste en la empresa será valorada a precio de mercado actual. Te transferiré el equivalente en efectivo. Es lo que te corresponde por haberla construido. El cuerpo de Alejandro se tensó. Soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Sin girarse, murmuró. No es necesario. Considéralo mi último regalo para Leo. Empujó la puerta de cristal y salió a la luz. La luz era brillante, pero no sentía calor. Volvió a su apartamento, cerró la puerta con llave y no salió en todo el día. No lloró, no se enfadó, simplemente se sentó en silencio, con la mente en blanco. Se sentía como una cáscara vacía, flotando en la nada. Cerca del anochecer, su teléfono vibró con una notificación del banco. Una enorme transferencia había sido ingresada en su cuenta. Alejandro supo de inmediato que Isabel había ignorado su negativa, y le había enviado igualmente el dinero por la compra de sus acciones. Miró la larga fila de ceros y no pudo evitar sentir una amarga ironía. Había pasado la mitad de su vida luchando por alcanzar esa riqueza. Y ahora, tras perder todo lo que realmente importaba para conseguirla, el dinero volvía a él como una especie de indemnización por su propia vida. ¿Para qué lo quería ahora? ¿Comprar otra mansión? Ya no habría una familia dentro. ¿Fundar otro estudio de arquitectura? Ya no tenía la ambición ni el ego para ello. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión. Presentó su dimisión en la empresa de reformas. Luego, usó el dinero para comprar una modesta casa de una planta, con un gran terreno en una zona rural de Andalucía, en el corazón de la región vinícola de Jerez. No volvió a la arquitectura. En su lugar, se dedicó por completo a trabajar la tierra y al diseño de paisajes. Dedicaba todo su tiempo a esa parcela. Labraba la tierra, plantaba semillas, regaba, abonaba. Cuidaba cada planta con la misma atención que alguien dedicaría a un hijo. Se acostumbró al silencio de la naturaleza y encontró un ritmo en esa calma. Al ver germinar una semilla, al ver un brote estirarse hacia el sol, su mente, antes inquieta y tormentosa, empezó a encontrar la paz. Dejó de leer las noticias financieras, dejó de seguir la industria, cortó todos los lazos con su vida pasada. Vivía como un ermitaño moderno. Escondió la caja con las fotos de Leo y la copia del documento donde renunciaba a sus derechos como padre y la guardó bajo llave en un cajón. Se repetía a sí mismo que ese capítulo de su vida estaba completamente cerrado. Lo que no sabía era que, mientras él encontraba la paz en la tierra, Isabel cumplía sus propias promesas. Isabel no se apresuró a casarse con Mateo. Al obtener la firma de Alejandro, usó exactamente el mismo dinero que él había rechazado para fundar una organización sin ánimo de lucro. La llamó Iniciativa Fénix. Como directora ejecutiva, Isabel utilizó su experiencia financiera y su red de contactos para ayudar a mujeres víctimas de violencia económica o traición en el matrimonio. Les ofrecía apoyo legal, les enseñaba a rastrear activos ocultos, les proporcionaba recursos de apoyo psicológico y las ayudaba a reconstruir su independencia económica. Su historia atrajo la atención de un importante medio de comunicación. El reportaje tuvo una enorme repercusión. Miles de personas se sintieron conmovidas por su fuerza, su inteligencia y su compasión. La Iniciativa Fénix empezó a recibir grandes donaciones, ayudando a miles de mujeres en todo el país. Isabel se convirtió en un símbolo de empoderamiento. Ya no era la esposa de alguien ni la madre de alguien. Era simplemente Isabel. Independiente, fuerte, brillante. Alejandro no sabía nada de esto. Se había aislado completamente del mundo. Hasta que un día, un año después, mientras compraba abono para sus rosas en un vivero, algo llamó su atención. En el kiosco de revistas, vio una portada. Era una revista importante, y en la portada estaba Isabel. Estaba de pie frente a la sede de su fundación, sonriendo con una imponente confianza. A su lado, ligeramente detrás, estaba el doctor Mateo Herrera, mirándola con orgullo y sosteniendo de la mano a un niño pequeño, Leo. Los tres formaban una imagen perfecta de armonía. El titular decía: de la traición al poder. Cómo Isabel Vargas convirtió su momento más oscuro en esperanza para miles. Alejandro se quedó inmóvil un largo rato. Luego cogió la revista y empezó a leer la entrevista.
Leyó sobre la fundación, sobre las mujeres a las que ayudaban, sobre su filosofía de independencia y reconstrucción. Una frase destacaba sobre todas las demás. No lo odio. En cierto modo, estoy agradecida. Me enseñó una dura lección. La seguridad de una mujer no debe depender de un matrimonio ni de un hombre. Debe nacer de sus propias capacidades y de su fuerza interior. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina, aliviada. Se alegraba por ella. Isabel no se había quedado estancada en el dolor. Había transformado su experiencia en algo que protegía a otros. Se había convertido en alguien excepcional, y al verla así, sintió que por fin podía dejarlo ir. Dejarlo ir es fácil de decir, pero la curación lleva años. Alejandro cerró la revista y la devolvió al estante. No la compró. Ya no necesitaba mirar la vida de los demás para encontrar sentido a la suya. Volvió a su casa en el campo. Era un día de primavera perfecto. Los rosales trepadores estaban en plena floración, y las abejas zumbaban suavemente en el aire cálido. Se puso su delantal de trabajo, cogió unas tijeras de podar y empezó a cortar las ramas. Los días transcurrían tranquilos y medidos. A través de su trabajo, conoció a algunos vecinos que compartían su amor por la tierra. A veces se sentaban en el porche, bebiendo una cerveza, discutiendo sobre el tiempo o la calidad del suelo. Nadie conocía su pasado. Para ellos, era simplemente un hombre tranquilo con un talento especial para los jardines. A veces, al amanecer, abría el cajón y miraba las fotos. Su hijo ya debía de haber crecido. En su imaginación, ya no era un bebé. Su rostro se afinaba, su cuerpo cambiaba. Se preguntaba, ¿le gusta el fútbol o el baloncesto? ¿Tiene dificultades en el colegio? Pero nunca intentó averiguarlo. Sabía que había perdido ese derecho. Esa añoranza silenciosa era su penitencia y también el único vínculo que le quedaba con el amor que había perdido. Pasaron 10 años. Alejandro tenía ahora 50. El sol del sur y el trabajo físico habían dejado su huella en su rostro, y su pelo se había vuelto completamente canoso, pero sus ojos eran más claros y tranquilos. Su pequeño negocio de diseño de paisajes se había hecho muy conocido en la región. Sus rosas híbridas eran apreciadas en los círculos de jardinería locales. Nunca se volvió a casar. Vivía tranquilamente, solo, en compañía de las plantas y el cambio de las estaciones. Un martes por la tarde cualquiera, estaba en el jardín delantero, regando unas hortensias recién plantadas. De repente, sonó el timbre de la cancela. Levantó la vista sorprendido. Rara vez recibía visitas a esa hora. Se limpió las manos en los pantalones y fue hacia la entrada. Al abrir la cancela, vio a un chico de unos 12 o 13 años. Llevaba una camisa sencilla y bien planchada y una mochila de tela. Sus rasgos eran inconfundibles. Se parecía a Alejandro, pero su presencia era completamente diferente. Sus ojos eran brillantes, seguros, y reflejaban la calma y la confianza de alguien que ha crecido en un hogar lleno de amor. Alejandro lo reconoció al instante, aunque solo lo había visto de pequeño en fotos. Su corazón empezó a latir con fuerza en el pecho. Sus manos se tensaron alrededor de la manguera del jardín y no pudo evitarlo. «Disculpe, ¿es usted el señor Alejandro Vargas?», preguntó el chico. Su voz era clara, aunque con un ligero temblor nervioso. Alejandro abrió la boca, pero se le hizo un nudo en la garganta. No pudo emitir ningún sonido, solo asintió con firmeza. «Me llamo Leo Herrera». «Bueno, en los papeles soy Leo Herrera, pero sé que nací como Leo Vargas». El chico lo miró directamente a los ojos con una expresión abierta y tranquila. «Mi madre, Isabel». Un torrente de emociones llenó los ojos de Alejandro. Quería decir 1000 cosas, pero no podía. «¿Puedo entrar y sentarme un momento?», preguntó Leo, señalando el jardín lleno de flores detrás de él. «Sí, claro, pasa, por favor», consiguió articular Alejandro, apartándose rápidamente. Leo entró en el jardín y miró a su alrededor con genuina admiración. Se detuvo frente a un rosal de un tono púrpura profundo. «Vaya, son increíbles. Es un Rhapsody in Blue. Mi padre dice que son difíciles de cuidar». Alejandro se sorprendió. «¿Entiendes de rosas? A mi padre le encanta la jardinería. A veces le ayudo», respondió Leo con una sonrisa. El padre del que hablaba era, por supuesto, el doctor Mateo Herrera. Un ligero dolor atravesó el pecho de Alejandro, pero fue rápidamente reemplazado por un extraño sentimiento de gratitud. Se sentaron en unas sillas de mimbre en el porche. Alejandro le sirvió un vaso de té helado casero. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó finalmente. «Mamá me dio la dirección», respondió Leo, dando un sorbo. «En realidad, sé de usted. Mis padres nunca me han ocultado nada».
Me contaron toda la historia cuando tuve edad para entenderla. Me enseñaron sus fotos. Hizo una breve pausa. He venido hoy por decisión propia. Solo quería conocer en persona a mi padre biológico. Hablaba con una madurez asombrosa. No había ira en él, ni resentimiento. Alejandro miró al joven que tenía delante. Sano, inteligente, educado y lleno de bondad. En ese instante, el último rastro de amargura que quedaba en su corazón se desvaneció. Comprendió con absoluta claridad que Isabel y Mateo le habían dado a este niño la vida que él nunca podría haberle ofrecido. Firmar aquellos papeles 10 años atrás había sido la mejor decisión de su vida. ¿Me odias?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Leo negó con la cabeza. Mamá me explicó que las relaciones entre adultos son complicadas, que no todo es blanco o negro. Me dijo que cometiste un error muy grave, pero que la gente puede equivocarse. Lo importante es aprender. Lo miró serenamente. También me dijo que nunca dejara que el rencor definiera quién soy. Hizo una pausa antes de continuar. Y me pidió que le diera un mensaje. Dice que espera que estés bien y que saber que has encontrado una vida tranquila la hace feliz. Alejandro ya no pudo contenerse. Las lágrimas rodaron por su rostro, marcando los surcos de los años vividos. Todo este tiempo, Isabel había sabido de él, no para vigilarlo, no para humillarlo, sino simplemente para esperar que algún día encontrara la paz. No quería borrarlo del mundo, solo quería que sanara. Yo, intentó decir, ahogado por las lágrimas. Quería decir lo siento, pero sabía que esas palabras no eran suficientes. Leo abrió su mochila y sacó una pequeña y gastada caja de terciopelo. Se la tendió. Mamá dijo que debía entregártelo. Dijo que era algo que nunca quisiste recuperar. Alejandro la abrió con manos temblorosas. Dentro había un viejo reloj Omega. Era el mismo reloj que Isabel le había regalado años atrás con su primer gran bonus cuando trabajaba como auditora. Lo había llevado durante un tiempo, hasta que el dinero y el ego le hicieron reemplazarlo por un Rolex ostentoso. Nunca supo que ella lo había guardado todo este tiempo. En la parte trasera, grabado en el acero, estaban las palabras: que tu vida sea segura y tranquila. Alejandro sostuvo el reloj y sintió que tenía en sus manos toda la primera mitad de su vida. Finalmente se derrumbó, se cubrió el rostro con las manos y lloró como un niño, un llanto profundo, como un hombre que ha estado perdido durante años y finalmente ha encontrado el camino. Leo no dijo nada. Se quedó allí sentado en silencio, haciéndole compañía. Al cabo de un rato, se levantó, recolocó una maceta que el viento había movido y alisó la tierra con cuidado. Pasaron toda la tarde en ese porche. Padre e hijo hablaron durante horas sobre plantas, sobre el colegio, sobre el futuro. Alejandro compartió las lecciones que había aprendido, sin ocultar nada. Esperaba que sus errores sirvieran de advertencia en el camino de Leo. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Leo se levantó. ¿Puedo venir a verte otro día?, preguntó, ajustándose la mochila. Alejandro asintió con emoción, sonriendo entre lágrimas. Sí, cuando quieras. Esta puerta siempre estará abierta. Mientras veía al chico alejarse por el camino de grava, Alejandro sintió una paz profunda, como nunca antes. Sabía que su vida había estado marcada por un error inmenso, pero finalmente había aprendido a perdonarse y a aceptar el pasado. Miró el reloj Omega en su mano y se lo puso en la muñeca. Le quedaba perfecto. La brisa del atardecer recorrió el jardín, trayendo consigo el aroma de las rosas en flor. Había perdido todo lo que su ego había construido, pero de alguna manera, al final del camino, había encontrado lo más importante. No la riqueza, no la fama, sino una redención silenciosa, nacida del amor y del perdón.